Así que vamos a continuar hoy con nuestro estudio de el problema del pecado. Es casi seguro que hoy lo estamos terminando y lo vamos a estar compartiendo vía WhatsApp a cada uno de ustedes. Como siempre hacemos, quiero presentarme delante de nuestro Dios para que nos dirija en el estudio de su palabra. Querido Padre Celestial, te queremos agradecer por la semana que nos diste. Gracias porque ahora llega el fin de semana. Vamos a descansar un poquito de las faenas tradicionales. Y ahora que vamos a dar inicio al estudio de tu palabra, queremos pedir tu dirección, tu compañía plena. Y queremos pedirte, Dios, que tu palabra pues nos confronte, tu palabra nos guíe, nos ponga dirección en nuestras vidas. Necesitamos mucho escudriñar en las escrituras, escudriñar tu voluntad, escudriñar tu propósito para nuestras vidas. Así que te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás dispuesto a darnos tu Santo Espíritu para darnos sabiduría de lo alto. En esta hora, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte la presencia especial de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Bendice cada hermano que está con nosotros, conectados en este estudio. Si hay alguna necesidad de salud, alguna necesidad económica, alguna necesidad en el hogar, queremos también interceder por cada una de ellas. Que tú, Señor, traigas bendición a cada uno de nuestros hogares y que tu provisión esté siempre en medio nuestro. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, en el día de ayer hicimos una introducción al problema del pecado y vimos las 6 definiciones que la Biblia utiliza acerca de lo que es pecado. Vimos que en 1 Juan 3:4 la palabra de Dios señala que el pecado es transgresión a la ley de Dios. Pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo, de acuerdo a Santiago 4:17. Romanos 14:23 declara que todo lo que no proviene de fe es pecado. Quiere decir que todo aquello que hacemos que no está bajo la dirección del Espíritu de Dios es pecado, dice la palabra de Dios. No creer en Cristo es pecado, de acuerdo a Juan 16:8-9. El pensamiento del necio, a veces también en una versión estudian del insensato, una persona que perdió la sensatez, también es pecado, de acuerdo a Proverbios 24:9, y toda injusticia es pecado. También en el día de ayer analizamos cómo funciona típicamente la justicia humana y decíamos que en muchas ocasiones la justicia humana tiende a no necesariamente aplicar la demanda de la ley a una transgresión particular. Pusimos el ejemplo del caso del policía, que en muchos casos los policías a veces pues nos perdonan. Si lloramos bastante ahí cuando estamos medio asustados de que nos van a poner una multa, pues les rogamos ahí al hombre para que nos dé un chance. Y muchas veces los policías nos dan chances. En muchas ocasiones hemos conseguido chances incluso de transgresiones que pueden ser hasta a veces peligrosas, como el cruce de un semáforo en rojo. Puede ser una transgresión que puede a veces hasta causar la muerte. Pero así funciona la justicia humana. En muchas ocasiones nosotros tendemos a perdonar cuando un hijo desobedece, nos pide perdón. También pues extendemos una gracia especial y nos hacemos los locos con la transgresión o con la demanda de el castigo de que esa transgresión amerita. Entonces decíamos que en el caso de la ley del pecado las cosas no son así. O sea, el pecado no negocia una transgresión, es un cobrador implacable, es un cobrador terrible. Y decíamos que el pecado demanda muerte para aquel que ha ofendido o ha cometido una transgresión a la palabra de Dios, una transgresión a la ley moral o al código moral. O sea, el pecado
no negocie. El pecado dice, usted pecó, usted tiene que morir necesariamente. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cuando estudiamos el tema de la cruz, ustedes recuerdan, solo para que no se nos olvide, la razón por la que la paga del pecado es muerte es que el pecado, en realidad, cuando cometemos pecado, nos separamos de Dios. Y Dios es la vida. Cuando nos separamos de la vida, pues sencillamente no tenemos vida. Estamos condenados a muerte. Y por eso es una ley. La paga del pecado es muerte. Vimos también que la ley del pecado, pues es una ley que tiene un solo mandamiento. Y ese mandamiento declara que cuando tú te equivocas en cualquiera de los mandamientos de la ley de Dios, sencillamente estás condenado a muerte. La ley del pecado dice, si desobedeces a la ley de Dios, eres pecador y debes entregar tu vida eterna. Decíamos también que todo pecado es imperdonable, imperdonable en el sentido de lo que estamos explicando, de que no podemos hacernos los sordos o hacer caso omiso al problema del pecado, porque el pecado demanda la muerte del pecador y la ley del pecado no permite que el pecado sea perdonable, sino pagable. Entonces, a raíz de esta definición, entendemos que los seres humanos padecen dos problemas fundamentales: el problema de la muerte y el problema del pecado. Toda muerte, tanto física como espiritual, es consecuencia del pecado. Incluso cuando usted ve que una persona muere en un accidente de tránsito o de una enfermedad, o sencillamente esa persona se daña a sí misma, usted siempre va a poder descubrir que el pecado es el causante de ese problema. Detrás de toda muerte vemos el problema del pecado. Y Romanos 6:23 señala, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, definitivamente la Biblia señala que el pecado solo tiene una paga, y esa paga es la muerte. Y no hay vuelta floja. Y en realidad, cuando la Biblia habla de la muerte o del castigo del pecado, en realidad está hablando de la muerte eterna o la separación eterna de nuestro Dios. Entonces, a través del Evangelio, Romanos 6:23 nos da esperanza. Romanos 6:23 dice que si bien la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios, el don de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que en Cristo nosotros recibimos vida. En Cristo somos perdonados. En Cristo somos justificados. O sea, Cristo se convierte entonces en el elemento central de la salvación y de acuerdo a la palabra de Dios, la solución al problema del hombre se encuentra en Cristo. Como todos hemos pecado, pues obviamente la ley del pecado demanda la muerte eterna del pecador, o en cambio que el pecador encuentre un sustituto que tenga vida eterna y que esté dispuesto a entregarla para librarlo de su condena. Entonces decíamos que en todo el universo solo hay un sustituto que tiene vida eterna de acuerdo a la Biblia. El único que tiene inmortalidad es Cristo Jesús. Entonces, obviamente, cuando usted entiende su realidad, entiende que es pecador. Nosotros, cuando estudiamos el tema hace unos días atrás, ¿por qué tú necesitas un Salvador?, decíamos que por el solo hecho ya de nacer, heredamos el pecado de Adán y naturalmente somos egoístas. O sea, ya desde que nacemos, ya empezamos a cometer errores y a pecar. Y es por ello que necesitamos un redentor. Cuando ya entendemos este concepto,
Vimos también que los pecadores no son pecadores porque pecan, sino que pecan porque son pecadores. O sea, todos los seres humanos somos pecadores, nacemos en esa condición, necesitamos un Salvador que nos enderece y necesitamos un sustituto que pague por esta condición de pecado que nos acarrea de forma automática la condena de muerte eterna. Entonces, el pecado, cuando usted ya lo comete y lo ha condenado a muerte, el pecado dice, bueno, si tú no estás dispuesto a morir, entonces tienes que buscarme una vida eterna que no haya pecado, que esté dispuesta a morir en tu lugar. Y analizamos en el día de ayer que solo Jesús, en todo el universo, solo Jesús tiene la calidad o tenía la calidad para librar al ser humano condenado a muerte eterna. O dicho de otra manera, solo Jesús tenía la capacidad de redimir al ser humano de su pena o de su condición de muerte eterna. Entonces es interesante porque cuando nosotros iniciábamos el estudio de este programa, y yo les hablaba un poquito de la cosmovisión cristiana, los seres humanos tienen un problema de que no logran definir qué cosa es el hombre. Y este es un problema que lo trabaja la filosofía. La filosofía trata acerca del ser, la naturaleza del ser, quién es el ser, dónde se encuentra el ser, cuáles son los valores del ser, las virtudes del ser, la esencia. O sea, la filosofía tiene que ver con todo lo que tiene que ver, con todo lo que rodea la existencia humana. Decíamos que el cristianismo nos dice que fuimos creados y también nos dice que un problema llamado pecado nos condenó a muerte. De igual manera, el cristianismo nos dice que en Cristo Dios le oferta al ser humano la capacidad o la posibilidad de obtener, acceder nuevamente a la vida eterna. En otras palabras, cuando ahora el pecado dice, Ricardo, usted es pecador, yo digo, bueno, ¿y qué yo tengo que hacer? No, se tiene que morir eternamente. ¡Wow! ¿Y cómo yo puedo evitar eso? Ah, bueno, se tiene que buscarse un garante, ¿verdad? Un fiador que esté dispuesto a ocupar su lugar de condena y a cambio esté dispuesto a entregar la vida de él por usted. Ahora, tiene que asegurarse que ese garante tenga vida eterna y no puede haber pecado, porque si peca o ha pecado, se va a encontrar en la misma condición que usted y él va a necesitar otro garante que esté dispuesto a morir por él. Entonces, en todo el universo, solo Cristo podía hacer eso. Cristo viene entonces como uno de nosotros y lo que hace el Señor Jesús es entregar la fuente de vida eterna, que es lo que vimos, o recibir la maldición de Dios que pesa sobre todos los pecadores. Cristo recibe el castigo para a cambio ofertarnos la vida eterna y librarnos de nuestra condenación de muerte. Esto es el Evangelio. Esta es la buena noticia de salvación. Jesús es quien paga por mi redención eterna. Y la Biblia dice que es un regalo gratuito, es un don. Y decíamos que fue el grave problema que discutió la Reforma Protestante en los años 1500, cuando la Iglesia Popular enseñaba que usted compraba la salvación a través de las indulgencias. Usted tenía que tener el recurso para comprar salvación. Y la gran problemática se presentó aquí. O sea, la palabra de Dios enseña que la salvación es un regalo que nosotros recibimos por medio de Cristo. Y entonces el pecador tiene la opción o de aceptarlo o decir, no quiero que Jesús me dé absolutamente nada. Cuando usted dice que no quiere que Jesús le dé nada, entonces el pecado dice, bueno, pues entonces usted me entrega su vida eterna y usted queda condenado a muerte. Rechazar a Jesús implica la muerte. Aceptar a Jesús implica la vida. Vimos el concepto en nosotros en Cristo de que en Adán morimos. Entonces, si nos quedamos en Adán rechazando a Cristo, morimos. En Cristo alcanzamos la vida eterna, rechazamos entonces a Adán, que nos conduce a la muerte.
Entonces Jesús vino con el claro propósito de salvar al mundo, no para condenarlo. Eso lo leímos en Juan 3:17, que nos dice, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. gloria a Dios. Jesús no vino con la idea de decir, ay, qué bueno que ustedes pecaron y qué bueno que ahora yo sí los voy a condenar a todos. No. Jesús vino para demostrarle al universo lo que el amor es capaz de hacer. O sea, Cristo renuncia a su posición de rey y viene a unirse con nosotros y a colocar su vida y arriesgar su propia eternidad en favor de nosotros. Y viene entonces a redimirnos, no a condenarnos. Entonces, contrario a lo que se ha enseñado durante muchos años, durante toda la Edad Media, se estuvo enseñando eso, de un Dios castigador, justiciero y demás. La palabra de Dios enseña que en realidad el Evangelio es un proyecto de salvación, es un proyecto de redención, donde el amor de Dios es revelado. Dios ahora asume mi problema de pecado, Dios asume mi problema de muerte y me oferta a cambio la vida eterna de Cristo. Vimos en 1 Juan 5, 11 al 13 que dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, el Evangelio es un plan de salvación. Y es, como dice bien el título de nuestro programa, es el plan de Dios, es el mayor regalo que el ser humano puede recibir en toda su historia. Vimos también en 1 Corintios 15:3 que Jesús muere por nuestros pecados. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Muy bien, en el día de ayer empezamos a estudiar el problema del pecado. El problema del pecado es uno de los temas que menos se habla hoy en día en el mundo cristiano. Hay muchas personas que entienden que cuando un pastor predica acerca del pecado, ese es un tema ofensivo. Y obviamente nadie quiere escuchar acerca del pecado, todo el mundo quiere escuchar de un Dios que es todo amor, que es todo amor, que es todo amor, toda misericordia, todo compasión. Nadie quiere escuchar de un Dios que también es justo, que es justicia, y un Dios que también castiga el pecado o castiga el rechazo de la salvación. Entonces nadie quiere escuchar acerca del problema del pecado. Sin embargo, sin pecado no hay evangelio, porque el pecado fue lo que nos condenó a todos. Entonces, si no entendemos la naturaleza del pecado, si no entendemos el problema del pecado, probablemente no vamos a entender cómo funciona el evangelio, ni cuál es la propuesta de Dios de rescatarnos del problema del pecado. Entonces, en el día de ayer iniciamos con el problema del pecado y vimos una serie de palabras que encontramos a través de toda la Biblia y son tres palabras fundamentalmente que indican que algo está mal y que a la vez demandan perdón de parte de Dios y más que perdón, demandan que Dios cargue con esa problemática. Decíamos que en la mente del hebreo perdonar es nasá, es cargar. Dios para perdonarme lo que hace es que me quita la carga del pecado con sus consecuencias y entonces me ofrece ahora la posibilidad de vivir porque Él va a asumir las consecuencias de mi pecado. Me perdonó, sí me perdonó, me quitó la carga de pecado, pero Él está asumiendo entonces el pago. Cuando usted va a la Biblia, usted va a encontrar unas 17 palabras que tienen que ver con que algo está mal. Usted va a encontrar maldad, impiedad, rebeldía, rebelión, pecado, desobediencia, iniquidad, rebelión, transgresión, infracción, prevaricación. O sea, hay un total de unas 17 palabras. Pero cuando usted va ahora al texto bíblico y analiza en realidad cómo está estructurado el problema de la maldad y del pecado, usted se va a dar cuenta que este conjunto de palabras, 17 en total, se
pueden concentrar fundamentalmente en tres palabras. Y estas las vimos ayer, en el día de ayer, y hoy vamos a explicar un poquito acerca de ellas, pero vamos a repasar los textos rápidamente que leímos en el día de ayer, donde vimos esas tres palabras. Éxodo 34, 6 y 7 nos dice. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, transgresión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Okay. Aunque la Reina Valera traduce rebelión a la palabra original en hebreo, que la vamos a ver en un momentito, la otra versión utilizan la palabra transgresión. O sea, Dios perdona, en realidad nasá, en realidad carga la iniquidad, la transgresión y el pecado. Vimos también, vimos en inglés, para que ustedes vieran que la New King James dice que Dios perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Vimos también Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Excelente. Salmo 32, 5 también nos dice: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí están las tres palabras: pecado, iniquidad y transgresión. Levítico 16, 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, transgresiones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Muy bien, Job 13, 23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Excelente. Isaías 59, 12. Porque nuestras transgresiones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Excelente. Ezequiel 21, 24. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras iniquidades, manifestando vuestras transgresiones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Muy bien, aquí tenemos entonces en toda esa estructura de versos tres palabras que son fundamentales, que son iniquidad, transgresión y pecado. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué diferencia existe entre cada una de estas palabras? Si alguien quiere compartirnos qué diferencia existen, puede levantar su mano. Vamos a dar aquí un par de minutos. Si alguien quiere compartirnos, o puede también por el chat comentarnos. Tengo el chat aquí. Muy bien, el chat. ¿Alguien quiere comentarnos? Puede levantar su manito. No veo manos. ¿Qué diferencia hay entre iniquidad, transgresión y pecado? ¿Por qué Dios necesita perdonar los tres elementos? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre cada una de ellas? La que dice iniquidad es insistir en pecado. Muy bien. ¿Alguna otra persona quiere comentarnos?
Y esto es bien importante porque mientras yo no entiendo la naturaleza del pecado, no voy a entender necesariamente la naturaleza del evangelio. Y esto es básico porque el evangelio va en realidad a confrontar al pecado y va a removerlo de la vida de nosotros. Vamos a Socorro. Levantó su mano. Por favor, a Henry, si puede poner a Socorro para que comente. Hermano Socorro, ¿puede abrir su micrófono? Hermana Socorro, puede abrir su micrófono y hablar. Tiene que abrirlo. Bien, parece que se le complicó el micrófono aquí a la hermana Socorro. Bien, avanzamos entonces. Vamos a analizar estas tres palabras en detalle. Vamos a irnos de nuevo al Salmo 32, 1 y 2, y vamos a ver aquí iniquidad. Iniquidad viene de una palabra en hebreo que es aon o avon también. Iniquidad es, nosotros utilizamos mucho la concordancia Strong. Y te dice, ¿cuál es la concordancia Strong? Yo lo voy a poner aquí en la Biblia en original, realmente en la concordancia Strong. Vamos a buscar este texto que está de Salmos 32, 1 y 2. Salmos 32, 1 y 2. Dice iniquidad. Si yo cliqueo aquí en iniquidad, usted se va a dar cuenta que aquí dice avon. Aquí está escrito en español, avon. Si yo pongo, por ejemplo, la versión en inglés, la New King James en inglés, con los números Strong, dice aquí iniquity es aon o avon. Viene del hebreo, aon o avon. Vamos a ver aquí rápidamente también cómo está escrito pecado. Sin es hatá, perfecto. Está bien chiquitito, hatá. Y transgresión es pesá. Aquí está, pesá. Perfecto. Iniquidad viene del hebreo aon o avon. La palabra transgresión viene del hebreo pesá. Y la palabra pecado viene del hebreo hatá. Cuando nosotros usamos la Biblia Strong, vamos a explicarle aquí un momentito solo para que si usted después quiere investigar. Strong, ¿qué significa Strong? Strong es un número asignado aquí a cada palabra del original de la Biblia. En este caso, la transgresión, lo que se traduce como transgresión, como pesá, es H6588. Esa es la palabra strong, significa que tiene el número asignado de 588. ¿Qué cosa significa este número strong? Strong fue un erudito de los años 1800, una persona muy estudiosa de la Biblia, que tomó de los originales bíblicos, los más originales que se tenían en ese tiempo. Él tomó un grupo de estudiantes, creo que fue un total de unos 18 estudiantes, y empezó ahora, desde Génesis a Apocalipsis, a ponerle un numerito a cada palabra original en hebreo y a cada palabra original en griego y a cada palabra en arameo que aparecían en la Biblia. Entonces, ¿por qué Strong hizo esto? Porque en muchas ocasiones una palabra, por ejemplo, el mismo caso de pesá, que se traduce como transgresión, piense que la Reina Valera la traduce también como rebelión. Si yo voy a la Reina Valera, me voy a dar cuenta que esa palabra rebelión, y vamos a verlo para que ustedes vean aquí rápidamente, lo vimos en Levítico 16:21, creo que lo decía así, 16:21, vamos a verlo aquí rápidamente. 16:21. Dice, vamos a verlo en la Reina Valera, perdón, aquí, con nombre extra. Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones. Ahora, la palabra aquí, rebelión, si usted va al original, se va a dar cuenta que es pesá. ¿Ven? Peshá, mira aquí. Peshá también se traduce como transgresión, como infracción. ¿Ven?
como prevaricación, como transgresión. Quiere decir que lo que hace este señor Strong es asignarle un número a una palabra en original para que yo pueda entonces saber, no importa en qué parte de la Biblia me encuentre, cuando yo clique ahí, yo debo saber exactamente qué palabra fue la que se escribió originalmente en el hebreo, aunque el traductor utilizó un sinónimo de la palabra en ese idioma. Entonces, la Strong lo que hace es que me permite irme al texto original y poder saber exactamente cómo fue escrita esa palabra y entonces poder también conocer un poquito más acerca del texto. Si hay alguna duda con el texto, hay alguna confusión con el texto, yo puedo irme al texto original. Por ejemplo, usted encuentra un versículo que dice, sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay muchas personas que toman este versículo para decir que nosotros tenemos que ser inmaculados sin ninguna mancha. Pero esto no es lo que dice el texto. El texto sí dice, sean ustedes teleios, sean maduros, sean cristianos maduros, no inmaculados, ¿verdad? Porque nuestra obediencia obviamente depende de la dirección del Espíritu de Dios, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero solo explico porque si yo no conozco el sentido real de la palabra en el original, muy probablemente yo pueda estar haciendo deducciones o interpretaciones equivocadas con relación al Evangelio. Entonces, bueno, tenemos tres palabras, iniquidad, transgresión y pecado. ¿Qué significan cada una de ellas? Iniquidad, traducida en la Biblia en muchas ocasiones como maldad, perversidad o impiedad, viene del hebreo aón o avón. Significa literalmente torcerse, doblarse, jorobarse, también desviarse. O sea, todos los seres humanos nacemos en iniquidad, nacemos torcidos, nacemos doblados, nacemos con el egoísmo como centro. Lo único que usted necesita para ser inicuo es nacer. Isaías 53:6 nos dice básicamente el sentido de lo que viene a ser la iniquidad. Isaías 53:6 nos dice: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice la Reina Valera 1960. Ahora, si bien la Reina Valera 1960 dice que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, cuando usted va al original, se va a dar cuenta que en realidad la versión en inglés está más precisa. Vamos a ver rápidamente aquí para que ustedes vean en el original Isaías 53:6. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el siervo sufriente el avón, la perversidad, la iniquidad de todos nosotros. Cuando yo voy a la New King James, déjame aquí de una vez en el original, la New King James en inglés está todavía más precisa, se va a dar cuenta usted que dice, and the Lord, el Señor, cargó sobre él de iniquity, avón de todos nosotros. Quiere decir que en Cristo nuestras condiciones pecaminosas con las cuales nacemos, que están centradas en el egoísmo, Cristo las carga en la cruz del Calvario. Iniquidad significa entonces estar torcidos. O sea, nosotros nacemos en iniquidad. En otras palabras, somos egoístas, torcidos o rotados hacia nosotros mismos desde el mismo momento en que venimos al mundo. Vamos a leer dos textos para comprobar eso, Salmo 51:5 y Salmo 58:3. ¿En qué condición fue concebido David? Que es la misma de cada uno de nosotros. Vamos a leer Salmo 51:5. He aquí, en maldad, iniquidad, he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David dijo que él fue concebido torcido, rotado, doblado, egoísta. Él fue formado en
desde el vientre de su madre. Vamos a leer Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, desde el mismo momento, desde nuestra concepción, somos inicuos o impíos. En realidad somos egoístas o torcidos hacia nuestro ego. O sea, David dice que él fue concebido deformado o jorobado en iniquidad. En realidad se refiere a su condición de pecado o su condición espiritual, ya que David dice la Biblia que era de buen parecer. David era buen mozo, dice la Biblia. O sea, no significa que era jorobado y que era deformado. Sencillamente se refiere a su condición espiritual. Ahora, la palabra pecado viene del hebreo hatá. Hatá significa errar el blanco. Debido a que yo estoy torcido, yo siempre voy a fallar el blanco divino de la obediencia. Hatá significa fallar, errar el blanco. Yo pequé cuando fallé. Por ejemplo, Jueces 20:16, ¿qué nos dice? De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Hatá. No pecaban. O sea, ellos no pecaban. Si yo voy, por ejemplo, a Jueces 20:16, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Okay. Aquí está. La palabra pecado, miren aquí, es hatá. Miren aquí, hatá. Ahora, si yo me voy a Jueces 20:16, ustedes se van a dar cuenta que en Jueces 20:16 se está usando la palabra hatá, pero en un sentido de fallar, errar el blanco. Dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no fallaban. ¿No qué? No hatá. Quiere decir que pecar es fallar el blanco divino de la obediencia. Cuando yo peco, yo fallo el blanco. Pecado es errar, pecar es errar el blanco. Bíblicamente hablando, pecar es errar el blanco. Pecamos cuando erramos el blanco divino de la obediencia a Dios y sus mandamientos. Ahora, transgresión o rebelión, se traduce también como rebelión, viene del hebreo pesha. Significa una desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Vamos a leer Santiago 2:11 y vamos también a ver Primera Reyes 49 y 50. O sea, la transgresión está relacionada con una desobediencia consciente o voluntaria a los 10 mandamientos. El conocimiento previo de una persona de la ley de Dios convierte su pecado en transgresión. Cuando usted ve, por ejemplo, un letrero en una cerca que dice no traspase, no transgreda, no cruce, y ahora yo cruzo, yo transgredí el mandamiento de no traspasar. Entonces, para que el pecado se convierta en transgresión, yo tengo que tener previamente un conocimiento claro de qué ofende a Dios. Quiere decir que la transgresión es un pecado voluntario. Santiago 2:11 relaciona la transgresión o infracción con la ley, el nomos de Dios o sus 10 mandamientos. Vamos a ver Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, fíjense que Santiago está diciendo, cuando la ley de Dios te dice, no mientas, o no mates, o no cometas adulterio, y tú dices, no, yo lo voy a hacer. Pero ya Dios te dijo que no lo debes hacer. Entonces ahora tú actúas voluntariamente en contra de lo que Dios ya dijo, no hagas o sí haz. Y ahora tú te conviertes en un transgresor de la palabra de Dios. Y eso puede pasar tanto en sentido negativo como en sentido positivo. Cuando Jesús le dice a la iglesia, por ejemplo, vayan y prediquen el evangelio al mundo entero, y la iglesia se queda ahora entretenida, dando programas y muchos cursos y muchas cosas interesantes, y no sale a ser discípulos y a predicar el evangelio, que es lo que Dios le ha dicho que haga,
es una iglesia transgresora. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios ahora y el actuar en contra de ella convierte mi pecado en transgresión. Yo sé lo que Dios quiere, yo sé lo que Dios no quiere, y yo estoy actuando voluntariamente adrede en contra de lo que Dios me ha claramente especificado. Vamos a ver, por ejemplo, Primera de Reyes 8, 49 y 50. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus transgresiones, Pesha, con que se hayan revelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos. Fíjense, cuando la Biblia habla de peshá, está hablando de rebelión. Rebelión significa, yo sé, pero voy a actuar en contra. Yo me estoy rebelando a la autoridad, me estoy rebelando a la posición divina y no estoy de acuerdo con ella y estoy actuando en contra. Por eso se traduce también como rebelión. Entonces, transgresión implica una violación voluntaria a la ley de Dios. Daniel 9, 4 y 5 nos dice: Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Interesante. Entonces, transgresión o rebelión implica que yo conozco la ley de Dios, conozco la voluntad de Dios, pero definitivamente el pecado me atrae, me gobierna, me esclaviza, y yo termino entonces actuando en contra de esta voluntad de Dios. O sea, cuando vamos entonces en el español, yo tengo iniquidad o perversidad o impiedad o maldad. Todas estas palabras están estructuradas dentro del significado de lo que es aón o avón, que tienen como número strong H5771. Transgresión, rebelión o infracción, también usted va a encontrar la palabra prevaricación en el libro de Daniel, creo que Daniel 8 me parece, si mal no recuerdo. Usted va a encontrar peshá, que se traduce como prevaricación. Peshá, también todas estas palabras están estructuradas sobre peshá en el Antiguo Testamento y tienen como número strong H6588. La palabra pecado es hatá y está con la número strong H2401. Muchas personas dirán, bueno, pero eso está en el Antiguo Testamento, ¿qué pasará con el Nuevo? Vamos a ver entonces en el Nuevo Testamento qué tres definiciones de pecado presenta el Nuevo Testamento, y vamos a leer algunos textos para ver si encontramos esa misma consistencia. La palabra pecado en el Nuevo Testamento la encontramos también en Santiago 4:17, que nos dice: Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado. Del griego amartía. Amartía, saber hacer lo bueno y no hacerlo, es amartía. Vamos a leer Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amartía. Quiere decir que amartía se traduce en el español como pecado. Las acciones que llevamos a cabo sin intervención o dirección del Espíritu Santo son pecado. Cuando un incrédulo hace una buena obra, la Biblia la considera pecado porque no exalta a Dios. Pero también cuando un creyente hace una obra por motu propio que no está dirigida por el Espíritu de Dios, la Biblia lo llama también pecado. Transgresión. Transgresión viene del griego anomía. Vamos a ver primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pues fíjense que la palabra infracción o transgresión, en otras versiones también dice transgresión, viene del griego anomía. Anomía significa yo actuar en contra del nomos, en contra de la ley.
Transgresión o infracción es anomía en griego. Y esto ocurre cuando descartamos el nomos de Dios o sus 10 mandamientos. La versión en inglés traduce anomía como lawlessness o vivir sin la ley. Vamos a leer la New King James, 1 Juan 3:4, el mismo texto que acabamos de leer. Whoever commits sin... perdón. Okay. Whoever commits sin, hamartia, also commits lawlessness, anomia. And sin, hamartia is lawlessness, anomia. Perfecto. En cualquiera que comete pecado, hamartia, también comete lawlessness. O sea, está actuando en contra de la ley. Law es ley y lawlessness es actuar en contra de la ley. En griego es anomía. O sea, cualquiera que comete hamartia también comete anomía, ya que hamartia es anomía, es actuar en contra de la ley de Dios. También encontramos la palabra transgresión en Hebreos 1, 8 y 9. Vamos a ver qué nos dice aquí. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, anomía, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En este caso, la Reina Valera traduce anomía como maldad. Debe traducirlo aquí como transgresión. O sea, hablando de Cristo, el texto debe decir, has amado la justicia y aborrecido la transgresión, el violentar la ley de Dios. Ahora, la palabra iniquidad o injusticia la encontramos también en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Quiere decir que la palabra iniquidad se traduce del griego adikia. Iniquidad o injusticia es adikia en griego. El pecado es presentado también como una separación de Cristo. Vamos a ver a Juan 16, 8 y 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Ok, hemos visto entonces que el Nuevo Testamento, escrito en griego, se hace eco del Antiguo Testamento al definir la realidad del pecado. En Hebreos 8:12 encontramos ahora las 3 palabras juntas. Vamos a leer aquí. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces seré propicio a sus adiquía, injusticias, iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados, de sus fallas al blanco, hamartía, y de sus anomía, de sus transgresiones. De hecho, aquí la Reina Valera está traduciendo, iniquidades como anomía. Perdón, anomía como iniquidades. Aquí debió decir de sus transgresiones. Miren, por ejemplo, cómo la presenta la versión New King James, que está todavía más precisa con relación al original. Fíjense aquí dice, for I will be merciful to their unrighteousness, adiquía. Seré misericordioso a sus injusticias, adiquía, y sus pecados, hamartía, y sus fallas a la ley, anomía, y no me acordaré nunca más. O sea que en realidad la versión en inglés me está traduciendo de mejor manera esta parte donde el texto en español pues sencillamente me está cambiando el sentido en el original. Pero eso pasa en algunas versiones. Ahora, en esencia, lo que le quiero decir a usted es lo siguiente, que en el Nuevo Testamento encontramos las mismas 3 estructuras. Tengo adiquía, tengo anomía y tengo hamartía. Iniquidad, perversidad, impiedad o maldad es adiquía, transgresión, rebelión o infracción es anomía y pecado es hamartía. Entonces, estas 3 palabras son claves para yo poder comprender la estructura del Evangelio. El Evangelio no solo va a lidiar con un error particular mío, sino que va
a remover el pecado que está presente en mí, implicado en la iniquidad, porque yo nací con una naturaleza pecaminosa, nací torcido, nací doblado, nací egoísta, y el pecado necesita remover eso. También el pecado necesita remover el hecho de que el pecado me gobierna y me esclaviza, y por eso es que aún yo sabiendo lo que Dios quiere, termino actuando mal. Y el evangelio necesita también remover el hecho de que el pecado me culpa y me condena a muerte. Entonces, cuando nosotros vamos a ver la estructura del pecado, me voy a dar cuenta que la iniquidad implica que tenemos una naturaleza pecaminosa. El pecado está presente en nosotros desde el mismo momento en que nacemos. O sea, nosotros pecamos, no somos pecadores cuando pecamos, sino que ya pecamos porque en realidad ya nuestra naturaleza es pecaminosa desde el mismo momento que nacemos. Entonces, pecamos porque somos pecadores. Debido a que los incrédulos no conocen la ley de Dios, las personas que no son creyentes no conocen la ley de Dios. Sus pecados son catalogados como iniquidad. Por eso se llaman impíos o inicuos, porque en realidad ellos no son transgresores, porque para ser transgresores deben conocer los mandamientos de Dios. Pero los incrédulos o inicuos son personas que no tienen nada, ningún tipo de relación con la Biblia, y sus acciones son todas pecado, son movidas por su naturaleza egoísta. Por eso los incrédulos son inicuos o impíos. Ahora, la transgresión apunta al hecho de que el pecado en realidad tiene señorío en mi vida, me gobierna y me esclaviza. O sea, cuando yo conozco los 10 mandamientos, conozco la ley de Dios, yo sé que engañar es malo, que robar es malo, pero ahora yo actúo y digo, bueno, pero eso era para la gente del Antiguo Testamento, y además yo voy a robarme este dinero aquí porque yo voy a dar un regalo a la iglesia. No, eso es transgresión, porque Dios te ha dicho que no robes. No hay ninguna razón por la cual tú debas robar. Entonces, tu pecado es rebelión, tu pecado es transgresión. O sea, cuando el creyente peca, es un transgresor. Entonces, finalmente, el pecado me culpa y me condena a muerte eterna. O sea, pecado o errar el blanco de la obediencia nos declara culpables y nos condena a muerte eterna. Tanto la iniquidad o injusticia, adiquía en 1 Juan 5:17, como la transgresión o rebelión, anomía en 1 Juan 3:4, son pecados y no armonizan con la ley de Dios o su voluntad. Ambas demandarán la condena a muerte del infractor. Ambas implican también una separación de Cristo. Ahora, la realidad del problema humano es que el ser humano está afectado por el hecho de que el pecado está presente en nosotros, nos gobierna y nos esclaviza, y nos culpa y nos condena a muerte. Por eso te vas a dar cuenta, cuando el apóstol Pablo escribe en Romanos 7, dice, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? O sea, el mal que no quiero hacer hago, el bien que quiero hacer no hago, y finalmente mi cuerpo me está moviendo en una dirección cuando yo quiero agradar a Dios en otra. Ahora, yo tengo un problema. Yo necesito entonces un Salvador que me remueva este problema, que trabaje en mi vida y me transforme y me cubra con su justicia. Me oferte una nueva vida, me dé un nuevo propósito a lo que ya yo tengo. Entonces, vamos a leer los textos siguientes, a ver si nos estamos entendiendo, y vamos a poner aquí algunos ejemplitos para que ustedes me respondan por ahí mismo por el chat. Yo quiero que ustedes me respondan a cuál de las tres realidades en relación con el pecado se refieren los siguientes versos. Vamos a leer de 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo le pregunto a ustedes, ¿este texto apunta a la iniquidad, a la transgresión o al pecado? Si yo digo que no tengo pecado, que no tengo una naturaleza pecaminosa, en realidad, ¿a qué apunta este versículo? ¿A la iniquidad, a la transgresión o al pecado? ¿Alguien escribe? ¿Alguien me dice? No me respondan todos a la vez. Iniquidad. Olga Arias. Muy bien, iniquidad. Ahí está. O sea, cuando yo digo que no tengo pecado, en realidad yo estoy fallando. ¿Por qué?
porque yo tengo iniquidad, yo nací en pecado, yo nací torcido, tengo naturaleza pecaminosa. El texto me está diciendo que esa es mi realidad. Vamos a leer Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que hace pecado, esclavo. Yo le pregunto a ustedes, ¿a dónde apunta este texto? ¿A la iniquidad, a la transgresión o al pecado? ¿Alguien escribe? ¿Alguien dice? ¿Alguien levanta la mano? Bueno, está un poquito hoy como asustado. Transgresión. Ven, cuando yo digo, excelente, transgresión. Cuando yo digo que cuando Jesús dice que todo el que hace pecado es esclavo del pecado, el pecado lo gobierna y lo esclaviza, literalmente está diciendo, tú tiendes a ser transgresor porque el pecado en realidad te gobierna. Romanos 6:16 quizás va también en esta misma dirección. Vamos a leer Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Porque piense que ese texto también apunta a la transgresión. Ahora, cuando decimos, porque la paga del pecado es muerte, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando literalmente de la culpa y la condena a muerte que gravita sobre cada uno de nosotros. Entonces, en esencia, nacemos inicuos, impíos o deformados. Esta naturaleza intrínseca en nosotros nos gobierna y nos esclaviza. Como resultado, quedamos separados de Dios y culpados y condenados a muerte. Esa es la triste realidad de todos los seres humanos de este planeta. También podemos presentar como las 3 P's del pecado para recordarnos. Está presente en nosotros, tiene poder sobre nosotros y nos penaliza o nos condena. Entonces, el Evangelio es la buena noticia que anuncia que el plan de Dios para resolver el problema de la iniquidad, de la transgresión y el pecado fue exitoso en Cristo Jesús. En otras palabras, el Evangelio ahora va a actuar en contra de esas 3 realidades y el Evangelio tiene que resolver el hecho de que el pecado me culpó y condenó a muerte eterna. Y ya básicamente adelantamos un poquito de eso en la cruz del Calvario, donde Jesús obviamente está asumiendo mi condenación, pero el Evangelio tiene también que resolverme el hecho de que el pecado me gobierna y me esclaviza en la vida cristiana. Usted dirá, ven acá, pero si Cristo me liberó del pecado, ¿por qué aún yo siendo cristiano tiendo a veces a pecar y a fallarle a Dios? Y yo tengo que entender cómo el Evangelio trabaja en mi vida para evitar que el pecado me gobierne y me esclavice y que yo siga ofendiendo a Dios, aún a pesar de que estoy creyendo en Él y estoy aceptando la salvación en Cristo. Y también tengo que entender cómo el Evangelio remueve el pecado, la presencia del pecado en mi vida. Entonces el Evangelio va a actuar ahora en 3 vectores, en 3 fases, en 3 realidades y va ahora a contraatacar al problema del pecado. Dios provee el Evangelio para ahora rebatir al pecado en sus 3 flancos y ofertarnos entonces la salvación en Cristo Jesús. Quiere decir que a partir de ahora estaremos moviéndonos en cómo Dios ataca el hecho de que el pecado me culpa y me condena a muerte, de que la transgresión me gobierna y me esclaviza y que la iniquidad está presente en mi vida. Terminamos con la historia del escorpión y la rana, una historia que quizá ustedes conocen. Dice, cierto día, un escorpión le pide a una rana que le cruce el río. La rana nadaría en la superficie del agua y el escorpión se montaría en su espalda. La rana rechaza la idea y le dice al escorpión que no se atreve, ya que en medio del río este puede clavar su aguijón en la espalda. El escorpión nace con un aguijón venenoso que utiliza en todo momento como defensa. El escorpión finalmente convence a la rana de que él nunca haría eso, ya que clavar el aguijón en la rana implicaría su muerte. Convencida, la rana, aplicando el sentido común, decide cruzar al escorpión. Y va todo el mundo muy contento aquí, pero a mitad del río, ¡rión!, el escorpión le clava el aguijón a la rana. No puede aguantar más y le clava el veneno.
La otra se queja y le dice, bruto, ahora vamos a morir los dos. A lo que este le comenta, lo lamento, esa es mi naturaleza, no pude evitarlo. Actuar así me gobierna. De forma similar al escorpión de la historia, cada ser humano nace con el aguijón del pecado. Este nos gobierna y esclaviza de tal modo que aún sabiendo que el pecado nos conduce a la muerte espiritual y muchas veces a la muerte física, decidimos obedecer el pecado. Esta realidad es expresada por el apóstol Pablo en Romanos 6:16 y fue el texto que leímos hace un momentito. Vamos a leerlo nuevamente, Génesis. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dada nuestra situación, requerimos urgentemente un Salvador que nos liberte de esta situación de muerte en la cual nos encontramos. Mi respuesta al tema de hoy: ¿entiende usted la realidad del pecado y de cómo éste está presente en nuestras vidas? Iniquidad, nos esclaviza y controla transgresión y al final nos culpa y condena a muerte, pecado. ¿Acepta usted que necesita de Dios y de su evangelio para ser librado de las tres realidades que el pecado plantea? En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que el pecado es el resultado de no creer en Cristo y que esta realidad afecta a cada ser humano de tres maneras: a través de la iniquidad, de la transgresión y del pecado. Entendimos que la iniquidad implica que el pecado está presente en nosotros desde el mismo momento en que nacemos. Que la transgresión implica que el pecado nos gobierna y esclaviza y tiene poder sobre nosotros. Y que finalmente el pecado nos culpa y condena a muerte eterna, separándonos para siempre del Señor. En síntesis, estas tres realidades, estos tres ataques, el pecado presente en nosotros, nos gobierna y esclaviza, nos culpa y condena, o está presente en nosotros, tiene poder sobre nosotros, nos penaliza y nos condena a muerte, afectan a cada ser humano del planeta sin importar su condición económica, social, educativa, raza, género o edad. El Evangelio es entonces la buena noticia que nos anuncia que por medio de Jesús Dios ofrece a cada ser humano pecador la vida eterna de Cristo. El Evangelio contraatacará al pecado en sus tres realidades. Por medio de Cristo, Dios nos salva de la culpa y la condena, el señorío y el control del pecado, así como su presencia en nosotros. Amén.